Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos. Aquí estamos con la primera edición de MBD Noticias. Qué gusto recibirles con las primeras noticias aquí con 19 grados de temperatura en Montevideo. Sí, exactamente. Y con advertencia, ya de arranque les contamos una advertencia que ha emitido el Instituto Uruguayo de Meteorología por una alerta de Vientos, fuertes, ¿no? fuertes vientos. Exactamente. Vientos fuertes vientos. Vientos Sí, que se van a presentar a partir de este mediodía y van a amainar en la madrugada del martes, exacto, ¿no? sí, con rachas que pueden arrancar entre los 40 kilómetros en la hora y que se van a extender en teoría hasta los 75 kilómetros en la hora. Por eso es la advertencia del Instituto Uruguayo de Meteorología. Vamos a repasar rápidamente el pronóstico que Inumet nos preparó para los próximos días. ¿Qué le parece, no? ¿Cómo El no? lunes, ¿Cómo ¿eh? no? Sí, sí, qué lindo arranque. 14 de noviembre, la mínima prevista para hoy era de 17 grados. La temperatura actual, como decía Pilar, es 19 y la máxima no subirá mucho. Será de 22 grados para esta jornada. Cielo algo nuboso con escasa probabilidad de precipitaciones tendremos para mañana martes 15 de noviembre, las temperaturas extremas 15 y 23. ¿Qué pasa para el día miércoles? La mínima será de 13 y la máxima de 25. Vuelve a aumentar la temperatura y estará nuboso y algo nuboso, dice el Instituto Uruguayo de Meteorología. Algunos de los temas que vamos a compartir con ustedes hasta las 8:30 de la mañana tiene que ver con la resolución del presidente Luis Lacalle Pou de definir una representación diplomática para Venezuela luego de no haber presentado o invitado al presidente Nicolás Maduro en su asunción de mando. Por otra parte, les contamos que militantes comunistas sentenciados a trabajo comunitario por pintar justamente un muro en homenaje a los asesinados de la seccional 20 van a apelar el fallo del Tribunal de Faltas. Con ellos vamos a hablar en un rato nada más. El sector ballistas del Partido Colorado fue el más votado en la selección juvenil de esa colectividad que recibió 54% de apoyo. Estos son algunos de los temas que vamos a compartir con ustedes hasta las 8:30 en esta primera edición de MBD Noticias. Ahora les mostramos cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. Una mañana que, ahí parece ser bastante soleada. Arrancaba gris hace un ratito, ¿eh? Sí, realmente. O me engaña la vista. ¿Usted qué dice, Teijeiro? No, yo lo veía bastante gris y con ganas de llover, pero bueno, las lluvias parece que siguieron de largo. Felipe Sanguinetti entre Azara y Mateo Cabral hasta las 12 del mediodía estará interrumpido el tránsito por tareas de grúa y Molinos de Rafo entre Emancipación y General Hornos también hasta las 12 del mediodía por poda. Le cuento también que Alejandro Beijo entre 18 de julio y Colonia estará cortado hasta las 15 horas. Esto por tareas de carga y descarga, al tiempo que Martín C. Martínez entre Bransen y Ana Monterroso también estará cortado hasta las 5 de la tarde. Capurro entre Uruguayana y Usares hasta las 5 de la tarde y Ciudad de Bahía Blanca entre Avelino Miranda y Lorenzo Valle también va a estar cortado hasta las 5 de la tarde. Luis Llamas entre Basilio Pereira de la Luz y José Osorio estará hasta las 14, al tiempo que Mayolo entre Sosa y Benito Nardone también cortado hasta las 4 de la tarde, pero por tareas de hormigonado. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, como dijimos, decidió relanzar el vínculo diplomático con Venezuela y designar al ex senador Eber da Rosa como embajador en ese país, siguiendo la línea marcada por Estados Unidos de volver a retomar relaciones diplomáticas. Sí, esto generó sorpresa tanto en la oposición como en el oficialismo por el cambio de postura que no tuvo aviso previo. Recordemos que Nicolás Maduro no figuraba en la lista de invitados cuando Luis Lacalle Pou asumió como presidente de la República. Desde que Joe Biden asumió en enero de 2021 como presidente de Estados Unidos, comenzó a recomponer el vínculo con Caracas, dejando de lado el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino, impulsado durante la presidencia de Donald Trump. En este sentido, la semana pasada se pudo ver a Nicolás Maduro en la cumbre COP27 de Egipto, en lo que fue su regreso a la escena internacional, manteniendo encuentros con presidentes de varios países que hasta el cambio de posición de Washington tampoco lo reconocían como mandatario. Alineándose con este cambio, se supo este fin de semana de la intención de designar a Eber da Rosa, para lo cual el viernes el Poder Ejecutivo solicitó el beneplácito al gobierno de Maduro para enviar al ex intendente de Tacuarembó como embajador, cargo vacante desde el año 2015. De acuerdo con las primeras reacciones, la decisión sobre este cambio en política exterior no fue dialogada con los socios de la coalición. El senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, dijo que su partido no tiene una posición tomada, pero consideró que enviar un embajador supone un reconocimiento efectivo de Maduro, mientras que desde el Partido Colorado se anunció que el tema será analizado este lunes por su Comité Ejecutivo Nacional.
Bueno, vamos a cambiar de asunto porque desde este lunes quedó habilitado un nuevo canal de comunicación. En este caso es un canal de contacto entre la Cámara de Senadores y la población mediante diferentes vías. Un chatbot de WhatsApp, un número de WhatsApp básicamente, un chat con el número 099 100 142. Quienes agenden el número en sus teléfonos podrán acceder durante las 24 horas del día a información sobre legisladores, la actividad parlamentaria, proyectos, versiones taquigráficas y otros servicios como las visitas guiadas y la biblioteca. Complementando esta herramienta estará disponible entre las 9 y las 15 horas un servicio de atención personalizada a cargo de quienes también gestionan el correo electrónico 0800@parlamento.gov.uy. Y mientras unos canales de comunicación se abren, hay otros que se cierran o por lo menos se disputan. Sí, hemos hablado varias veces en esta primera edición de MVD Noticias lo que está pasando en torno a las pintadas en los muros, también con la judicialización o condena pública de quienes llevan adelante esta acción tradicional para la militancia en diversos campos, pero también con fines artísticos, ¿no? Hubo polémicas, intervenciones policiales y judiciales, tanto con estudiantes del Liceo y de Magisterio como en el ámbito sindical, político y cultural. Sin embargo, hasta la semana pasada no había habido condenas. Las primeras fueron para 4 militantes del Partido Comunista sentenciados a 8 días de trabajo comunitario. El Tribunal de Faltas de Primer Turno les imputó un delito de vandalismo previsto en el artículo 367 del Código Penal. El fallo del tribunal sostiene que cometieron ese delito en abril, cuando pintaron sobre un muro ya intervenido en la Ciudad Vieja un homenaje a los militantes asesinados en la seccional 20 en 1972, previo al golpe de Estado, al cumplirse 50 años de los hechos. La Fiscalía había solicitado 15 días de trabajo comunitario por vandalismo a fines de abril, pero el juicio quedó en suspenso luego que presentaran un recurso de inconstitucionalidad contra la figura de vandalismo, alegando que era violatorio de la libertad de expresión. El recurso no prosperó y al volver el expediente al tribunal se conoció esta semana la sentencia de 8 días de trabajo comunitario, menor a la que había solicitado Fiscalía, y que los imputados analizan apelar junto con los abogados que los asesoran. Bueno, de este tema vamos a estar hablando en un ratito nada más justamente con los protagonistas, ¿no? Que, como decíamos allí en este tape, van a apelar este fallo justamente del tribunal. Vamos a cambiar de tema y nos metemos en otros asuntos políticos y tienen que ver con elecciones que se realizaron en el Partido Colorado, concretamente las elecciones juveniles de ese sector político, y el sector vallistas de ese partido tuvo el 54,1% de respaldo bajo el sublema Juventud Republicana. En segundo lugar quedó Ciudadanos, el sector que había fundado Ernesto Talvi y que ahora lidera el ministro de Ambiente, Adrián Peña, que compitió con el sublema Espíritu Nuevo y logró 29,5% de los votos. El tercer lugar fue para el sector Viento de Cambio, liderado por el diputado Gustavo Subía, con menos de 9%, y cuarto en la lista 15 y el lema Jóvenes en Acción, impulsada por el senador Raúl Valle, hijo del expresidente Jorge Valle. Vamos ahora al tema de la cultura. La Asociación de Escritores del Uruguay presentó un proyecto de ley denominado Escribir da Trabajo, un anteproyecto, ¿no?, denominado Escribir da Trabajo, con el objetivo de fijar aranceles para actividades no remuneradas dentro del rubro que están comprendidos, por ejemplo, como lecturas, colaboraciones y también prólogos. Sí, la organización pretende que justamente la resolución sea reconocida tanto por agentes públicos como también agentes privados a la hora de planificar las iniciativas que involucren estos rubros a partir del año 2023. Y justamente el secretario de la Organización de Escritores, Luis Pereira, nos brindó algunos detalles de este anteproyecto. Parece que hay semejanzas entre el trabajo del escritor, de la escritora, al dar una charla, presentar al leer sus textos en un ciclo o en un festival, hay semejanzas por el rol de la literatura, claramente, con el rol docente. Y además por la importancia que tiene el papel de la docencia en Uruguay, consideramos que es una buena cuestión tomar como referencia ese salario. Te repito, profesor segundo ciclo de 20 horas titulado Grado 1 de la Enseñanza Pública. Sobre esa base hacemos una especie de tabla, digamos, donde ponemos aranceles recomendados para charlas, lecturas, presentaciones de ponencias en ciclos, boliches, centros comunitarios, centros educativos públicos, por un lado. Por otro lado, lo mismo cuando el contratante o el organizador es una entidad pública, dependiente de ámbitos estatales, nacionales, departamentales o municipales.
Momento de salir de los estudios de TV Ciudad y con mucho gusto vamos a recibir a nuestro querido amigo Luca Veloz, que vuelve después de una merecida licencia. Está, a ver, como estaba de licencia, está preparando su móvil. Nos va a estar hablando del mercado de trabajo. Exactamente, ¿no? un informe que la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales preparó para tener una mirada más amplia sobre lo que pasa en el ámbito laboral, fijado por supuesto en Uruguay, pero también un foco especial en Montevideo. Exactamente. Y este tema es que lo está trabajando Luca Veloz, que ya la sí. bienvenida y bueno, después de sus merecidas vacaciones. Totalmente. Luca, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, José María, muchísimas gracias para ti y para Pilar por este saludo, y la verdad que se les extrañaba. Hay que decir que como parte del programa de fortalecer, participar e incidir que tiene la Asociación de ONGs de nuestro país, ANON, esta investigación en conjunto con el Centro de Información y Estudios Sociales del Uruguay, el CIESU, sobre el trabajo en el Uruguay actual, análisis interseccional y además enfocado en la población de mayor vulnerabilidad. Y agradecemos a Pedro del Prato entonces y a Juan Pablo Martínez por recibirnos. ¿De qué se trata este programa que tiene ANON? Bueno, buenos días, muchas gracias. Saludos a la audiencia también en el informativo. El proyecto que tenemos con la Unión Europea, que se llama Fortalecer, Participar, Incidir, justamente, nos da el marco de poder hacer este tipo de intervenciones. Esto lo hacemos dentro de lo que es la Comisión de Educación y Trabajo de ANON, que es un grupo de organizaciones que nos dedicamos a lo que es combinar la educación y el trabajo, y lo que es la preparación para el trabajo en general. Y este es un insumo que nos viene bárbaro, como dice el nombre del proyecto, justamente para fortalecer lo que es la acción de las propias organizaciones, poder participar en el ámbito público, en los debates que se generan en torno al tema del trabajo y poder incidir en lo que son las políticas públicas, que eso es un poco lo que tenemos como intención desde ANON. Esta información que generamos nos permitió debatir con una serie de actores públicos y privados, sobre todo desde el ámbito público, el Ministerio de Trabajo, de la UTU y de otras agencias del gobierno, para poner un poco arriba de la mesa algunas conclusiones que tiene este estudio, que un poco Juan Pablo va a comentar un poco más. Pero este es un poco el marco de trabajo que desde ANON quisimos hacer. ¿Por qué ANON? ¿Por qué estas organizaciones? ¿Cuántas son que participan? Que son de la sociedad civil, ¿no? Sí, son alrededor de 50 organizaciones, básicamente lo que se llaman tradicionalmente ONGs. Y en este campo más o menos son unas 20 organizaciones que trabajan con convenios socioeducativos, con concursos a través de INEFOC, por ejemplo, con distintos tipos de intervenciones con el ámbito público. Juan Pablo, este estudio que centró además en una investigación que fue cuantitativa y cualitativa y que estuvo también marcada por el género y por la edad, porque estudiaron jóvenes, hombres, mujeres, interior, ciudad. ¿Qué resultados primarios hay? Buenos días, exactamente. La investigación tuvo la característica de combinar estadística descriptiva con fuente en el Instituto de Estadística e información cualitativa, con los representantes de los principales actores sociales del país, el PIT-CNT, cámaras empresariales, gobierno, y con personas que tienen mayores dificultades para integrarse al mercado de trabajo, a acceder a un trabajo decente, con grupos focales, con jóvenes, con mujeres, con personas del interior, incluyendo personas afrodescendientes, personas con discapacidad. Migrantes. Migrantes, exactamente. Y básicamente lo que presenta el estudio es que hay un conjunto de la población, que son justamente estas personas, jóvenes, población afrodescendiente, migrantes, personas con discapacidad, buena parte de las mujeres que tienen una desventaja muy importante en el mundo del trabajo, han sufrido en mayor medida los impactos de la crisis del 2020, la crisis originada por el COVID-19, y que se integran mucho más lentamente cuando directamente no se integran a la recuperación económica y del empleo que está procesando en nuestro país, una recuperación económica que por ahora deja rezagada al empleo, en particular para estas poblaciones. Por lo tanto, el estudio
lo que ha intentado es detectar y presentar cuáles son los principales desafíos para que estas personas se integren de mejor manera al mundo del trabajo y por lo tanto se integren de mejor manera a la protección social, al bienestar, ¿no? El trabajo, cuando es formal, cuando es un trabajo de calidad, es también la forma de acceder de mejor manera al sistema de salud, a las licencias maternales y paternales cuando corresponden, a las licencias por estudio, a los ingresos dignos, a la negociación colectiva, a mejorar el salario cada vez que ocurre una ronda de consejo de salario. Muchísimas implicancias para los hogares, para las personas, también para los niños y niñas que forman parte de esos hogares. Y hemos presentado en este estudio también algunas propuestas, algunas ideas en términos de lineamientos futuros, de políticas públicas principalmente, que esta población necesita para efectivamente mejorar su trayectoria en el mundo del trabajo. Uruguay, si bien cuenta en términos regionales con una matriz de protección social bastante buena, que ha construido a lo largo de los años y en particular a partir de la década de 2000, a la salida de la crisis del 2002, es cierto que la inversión durante la crisis fue bastante pobre para estas poblaciones y necesitamos un esfuerzo mucho mayor. Y eso es lo que las organizaciones nucleares a la ANONC también impulsan permanentemente. ¿Cómo serían estas políticas? ¿Son focalizadas? ¿Son programas de trabajo protegido? ¿Qué herramientas se pueden emplear para esto? Y bueno, creemos desde la ANONC que es una combinación, ¿no?, de políticas focalizadas, sí, que son necesarias para estas poblaciones, incluyendo, por ejemplo, las transferencias de ingresos, como son las asignaciones familiares, pero políticas focalizadas que permitan integrarse a las políticas universales, a la educación pública, a la salud, al trabajo para los adultos. Entonces, es una estrategia integral que requiere identificar dónde están los principales desafíos, pero para integrarlos a una cuestión más general, ¿no?, que la población más integrada, más incluida, goza de forma más estable, más permanente, que evidentemente implica muchas diferencias en la calidad de vida de las personas. Hablaban del diálogo con las organizaciones, por ejemplo, de gobierno. Con estos primeros datos, ¿ya fueron a hablar con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Desarrollo Social? Sí, hicimos una presentación donde estuvieron invitados varios de los actores que mencionabas, también la Intendencia, por ejemplo, y bueno, participaron varios de ellos, Daniel Pérez, por ejemplo, director nacional de empleo, el director de la UTU también, personas de la Intendencia de Montevideo, de ANDE y de otras agencias. Nosotros les acercamos el material también. ¿Hubo una primera respuesta ya? No, en principio no, pero bueno, sí es cierto que ya se han desplegado políticas y hay algunas políticas que ya se estaban trabajando en esto, pero bueno, nosotros queríamos poner como el acento en los colectivos más vulnerables, más desprotegidos, que son los que quedan un poco por fuera. La pandemia ha generado cierta retracción de las personas en participar, esto lo estamos constatando también en estos tiempos, de que hay desde los barrios como cuesta llegar más al centro ahora después de la pandemia y sumarse a algunas estrategias. Y bueno, eso es lo que queremos ver, qué mayores niveles de cercanía podemos tener, qué otros modelos podemos implementar o trabajar para llegar a estas personas. Estos datos están en la página de ANONC. Este estudio sobre el trabajo, el análisis, desde la perspectiva además de los más vulnerables, agradecemos a Juan Pablo y a Pedro también por recibirnos y vamos a seguir trabajando en este tema, compañeros. Perfecto, Luca, muchas gracias por tu trabajo allí. Vamos a retomar este tema en la edición mediodía de MB Noticias. Gracias. Y nosotros vamos con otros temas porque les decíamos al comienzo de este noticiero, tiene que ver con la decisión del juzgado de faltas de primer turno que condenó a 4 militantes del Partido Comunista, militantes políticos, a hacer trabajos comunitarios por realizar la pintura de un muro, justamente en homenaje a los asesinados en la seccional 20. Para hablar un poco más sobre todo esto y sobre todo qué es lo que van a hacer a partir de este momento, estamos recibiendo con mucho gusto a Gerardo Vázquez, Lucía Ubal y Laura Ferré. Bienvenidos. Gracias por recibirnos. Hola, buenos días. Bueno, ¿es así? ¿Finalmente están condenados a realizar trabajos comunitarios? Sí. Bien, ¿qué van a hacer a partir de ahora? ¿Ustedes van a apelar la resolución? Sí, los abogados ya presentaron la apelación y bueno, ahora tenemos que esperar. Bien. Esto pasa al Tribunal de Apelaciones, que va a llevar unos días que lo evalúe.
se supone que va a estar la resolución para después de la feria judicial de lo que define ahí el tribunal, y después de eso, bueno, veremos si termina bajando la sentencia, sacándola, o tenemos que cumplir efectivamente con las tareas comunitarias. ¿Cómo se va a fundamentar justamente la apelación para que quede sólida y bueno, se maneja así su punto de vista? Y en principio lo que se está planteando es respecto a lo que dice la ley de falta sobre vandalismo, en donde no hubo deterioro de la fachada en la pintada que hicimos nosotros. Nosotros además pintamos con pintura al agua sobre afiches, es un muro que siempre estuvo pintado, no hubo daño, que es lo que dice también la figura de vandalismo, no se hizo ningún daño sobre la fachada del edificio. Y por ese lado es que se está planteando de que no debería computar la falta de vandalismo por la pintada. A su vez, nosotros tenemos el planteo de lo que implica esto como precedente, en el marco de un contexto también en donde se está reprimiendo la protesta social, de sacar y de prohibir una práctica tan habitual y tan común en el pueblo uruguayo de pintar sus reivindicaciones en los muros que obviamente estén no habilitados formalmente, pero que ya se hayan pintado siempre, no es que va y se pinta en cualquier muro. Además, pintamos encima de muchos afiches y de varias pintadas. Claro. Y con respecto a otro aspecto que tiene, por ejemplo, que ver con la libertad de expresión, ¿usted siente que está vulnerado este derecho al no permitir realizar estas manifestaciones públicas, aunque sea, por ejemplo, en este caso, como pintadas? Sí. En realidad es lo que más o menos venía explicando Gerardo, en que nosotros nos decimos que hay que pintar cualquier muro, cualquier fachada. En este caso era un muro que en el barrio era común verlo pintado. Entonces, evidentemente, dentro del espacio público hay determinadas costumbres, hay determinadas prácticas, que en este caso, por primera vez, por lo menos en lo que es nuestra experiencia, en lo que es el barrio, en lo que es ese muro, en este caso se está tomando como delito. Ajá. Pero hace 3 años era lo más normal del mundo pintar ese muro. De hecho, en Ciudad Vieja, digo como límite, de hecho en Ciudad Vieja hay muchos grafitis, hay muchos artistas, no es solamente la militancia política, ¿no? Entonces, sí, entendemos que coarta, o sea, que limita la libertad de expresión, y además de que se nos sugiere que la libertad de expresión cabe dentro de lo que son las redes. Ahí estaría limitada la libertad de expresión para los ciudadanos hoy en día. ¿De dónde parte esta denuncia? ¿Se enteraron? ¿Cómo fueron denunciados? ¿Tienen idea de eso? Sí, estábamos pintando y bueno, viene la policía y actuó de oficio. Tuvieron un tiempo igual para decirnos, nunca nos dijeron que no podíamos pintar, porque ni ellos mismos sabían si era un delito o una falta. Ellos vinieron y estuvieron mucho rato tratando de averiguar dónde se podrían cuadrar, y ahí nos tomaron los datos y después nos empezaron a caer las notificaciones a cada uno. Claro, ¿y qué apoyos han recibido? ¿Qué apoyos ustedes están buscando para, bueno, defender su posición? Y desde los partidos políticos del Frente Amplio y del Partido Comunista mismo, a un montón de organizaciones sociales también, sindicatos, gremios de estudiantes, organizaciones de derechos humanos, de la red de abogados por los derechos humanos también. Hay un montón de compañeros y compañeras también de comités de base que están planteando el tema, porque en realidad esto genera un precedente que nosotros entendemos que es grave y que tenemos que hacer fuerza como para que no se pueda efectivamente concretar esto de entender como delito una pintada de un muro. Algo que también es paradójico es que esa noche se cumplían 50 años del asesinato de 8 obreros en el año 72 en Democracia, un crimen que cometió el Estado que todavía sigue impune, no se ha encontrado todavía, no se ha juzgado a nadie, y en el marco que nosotros estamos pintando por la memoria de esos 8 obreros asesinados, es que nos para la policía y nos procesan ahora de forma juzgada. Nosotros habíamos hablado la última vez el pasado 28 de abril. ¿Ustedes pensaron que este proceso iba a llevar tanto tiempo? ¿O cómo lo valoran eso? Bueno, cada uno de forma distinta. Laura no pensaba que fuera a llevar tanto tiempo.
En mi caso, bueno, el tiempo es el tiempo de la justicia uruguaya, pero pero desde que vinieron los policías ya de la manera en que vinieron, de que estuvieron esperando a ver si podían enmarcarlo en alguna cosa y efectivamente después no se escribió, yo ya dije, bueno, esto ya está, porque supongo que también una de las cosas que impactó fue el mensaje, ¿no? Lo que decía, no pararon ante cualquier mensaje y no están parando ante cualquier pintada, pararon en esa pintada. Y bueno, ahí como que sí, yo ya lo esperaba. Claro. ¿Y cuándo se tendría que cumplir los trabajos comunitarios o van a esperar a la sentencia, a la apelación? Hay que esperar a la apelación y después de eso, si la apelación no sigue manteniendo la sentencia del juez, tenemos que ir a un organismo que es donde se determina ahí los lugares en donde tenemos que cumplir las tareas comunitarias, que son 8 días de tarea comunitaria. Bien, Gerardo Vázquez, Lucía Ubal, Laura Ferré, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes también. Muy bien, vamos a ver qué pasa con este asunto. Nosotros ahora hacemos una breve pausa y ya venimos para el tramo final de esta primera edición de MBD Noticias. Que hay 21 grados en estos momentos de temperatura en Montevideo, se está aguantando la lluvia por el momento y bueno, la noticia viene de Estambul, donde por lo menos 6 personas murieron, más de 50 personas resultaron heridas en un atentado en el centro de Estambul. La peatonal de Istiklal, en la parte europea de Estambul, es una de las más concurridas de la ciudad, con muchos comercios a los que también suelen acudir turistas. Para no entorpecer la investigación en curso, la autoridad de radiotelevisión turca ha decretado una prohibición temporal de emitir imágenes del lugar de los hechos y de dar información sobre posibles sospechosos, exceptuando declaraciones de autoridades. En 2016 hubo varios atentados terroristas en Turquía, la mayoría perpetrados por redes del grupo terrorista Estado Islámico. Sin embargo, desde 2017 el país vivía un periodo de tensa calma con una casi ausencia significativa de atentados. Vamos a hablar ahora prácticamente en el final de los aprontes para el Mundial de Qatar con la selección uruguaya, porque este fin de semana se fue completando el plantel de la Celeste dirigida por Sebastián Alonso con la llegada que ustedes ven en imágenes allí de futbolistas que jugaron en sus clubes europeos, como por ejemplo Darwin Núñez, que anotó 2 goles para el Liverpool el sábado, ¿no? El partido inaugural será el domingo 20 a las 12 de Uruguay con participación sudamericana, Qatar, Ecuador. Hay que llenar la penca, ¿eh? El debut de la Celeste será el jueves 24 frente a Corea del Sur a las 10 de la mañana. Frente a Portugal será el segundo partido, esto será el lunes 28 a las 4 de la tarde y el viernes 2 cierra la serie frente a Ghana desde las 12 del mediodía. Contactos con Martín Rodríguez, que estará relatando el Mundial para DirecTV, que desde este domingo ya se encuentra en Qatar. Ahí está, vamos a tener contacto con Martín Rodríguez, entonces, que ayer ya estaba llegando a Qatar. Bueno, vamos a ver si... que traiga la copa, hay que pedirle, todo el mundo le está pidiendo lo mismo al amigo Martín Rodríguez, ¿eh? Nosotros hasta acá llegamos con la primera edición de MBD Noticias, pero no se vaya porque en minutos arrancamos con Ciudad Viva. Nosotros con las noticias nos encontramos mañana a las 8 en punto aquí en TV Ciudad.